Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, aquí estamos en final ya de la semana en este recorrido que hacemos, ¿verdad? Para hacer una especie de lectura o de ver cómo ha sido el comportamiento en términos noticiosos. Nosotros empezamos una semana bastante activa, recuerden que fue con aquello el tema de Cámara de Cuentas, con la irrupción que hubo del Ministerio Público, la intervención, por supuesto, el levantamiento ahí en la sede de Cámara de Cuentas, como eso después vino en cuestionamientos de tipos legales, sí, queriendo opacar las razones por las que ellos fueron a hacer el levantamiento o el allanamiento y por supuesto por la razón por la que están siendo investigados y probablemente sometidos los miembros de la Cámara de Cuentas. Hoy no salimos de todo eso, pasando por el tema del pacto eléctrico, que vamos de nuevo a pararnos ahí con unos elementos interesantes que les vamos a mostrar, cuando en el día de hoy ya tenemos, señores, la noticia nefasta en medio de una deuda que tenemos seria, muy seria con el tema de la salud, de que las ARS, que parece no tienen nadie que le ponga frenos ni controles, no van a cubrir, señores, los internamientos por el COVID-19 al 100%. Eso significa que ahí hay entonces un 20% de aumentado copago que lo pagaba el gobierno y que va a tener que pagarlo usted de sus bolsillos. A cuidarse sí o sí, porque ni cuente que si usted tiene un seguro, las ARS le van a cubrir por el tema del COVID-19, una crisis en términos de salud que todavía nosotros no resolvemos. Entonces tú tampoco sabes quién va a resolver y quién de una vez y por todas le va a poner el cascabel al gato aquí al tema de la salud. La garantía de la salud, señores, y cuál es la garantía, por ejemplo, de las ARS, qué es lo que ellos a nosotros nos garantizan, qué es lo que las ARS en términos de la salud, en qué nos ayuda. O sea, que nosotros parece que necesitamos un modelo de seguridad social que realmente pueda cubrir a los usuarios, porque aquí, en medio de esa pretendida seguridad social y poner la salud nuestra, de todos los ciudadanos, en manos, por ejemplo, de la banca privada, ha sido una verdadera desgracia para los dominicanos. Entonces, yo no sé, en medio de las expectativas que hay respecto al discurso del presidente Luis Abinader en este fin de semana, 27 de febrero, Día de Independencia, ¿qué podría decir respecto, por ejemplo, al tema de la salud con esta información que nos sorprende en este día viernes, donde habla que ninguna de las 6 ARS, absolutamente de las 6 ARS que están incorporadas a la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de la Salud, ninguna va a seguir asumiendo esa diferencia que le corresponde al afiliado, como venían haciendo en caso de hospitalización para el COVID-19. ¿Quién le va a poner el cascabel al gato al tema de las ARS? ¿Cuándo le van a poner el cascabel al gato? No, parece que eso es un tema, señores, que no tiene fin. Por un lado, en tanto se profundiza esa deuda que tenemos con la salud, pilar de la democracia, entre otros aspectos. Bueno, pues ahí está, el tema de las rendiciones de cuentas del presidente Luis Abinader. En términos de la justicia, de lo que ha estado ocurriendo, suponemos que podría exhibir entonces realmente ese respeto de algún nivel de independencia en el accionar de la justicia con los casos que han sido sometidos, por un lado. Pero por otro lado, señores, el escándalo terrible en el día de ayer con la supuesta firma de un pacto eléctrico o con la firma de un supuesto pacto eléctrico, yo creo que eso va a ser bastante complicado para el gobierno, y el impacto que eso podría tener en lo inmediato podría ser bastante serio. ¿Quién fue el gran ganador entonces en medio de todo esto con ese acuerdo? Bueno, según algunos han dicho, el gran ganador pues ha sido el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué? Bueno, porque exactamente lo que se firmó fue ese pacto que el Partido de la Liberación Dominicana había preparado y había propuesto desde el año 2017, como les hemos explicado en muchas ocasiones, y que se había negado precisamente el PRM porque no satisfacía lo que era el interés de la gente. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, ese sector social que fue marginado, algunos dicen hasta desconsiderado, para irse con los empresarios, cuando en oposición el aliado fue precisamente ese sector social. Si se plantea
en este caso, de que se seguirá discutiendo los disensos, aunque un pacto no es para disentir, sino para consensuar. En todo caso, ¿cuál era entonces la prisa? ¿Cuál era el apresuramiento de la firma? Hacerlo justamente ahora y no hacerlo después. Bueno, muchos dicen que el presidente tenía algo que decir respecto al tema eléctrico, un tema tan sensible para su discurso del día 27 de febrero, pero decir cosas que al final ni aportan ni hacen bien, yo no lo puedo entender. ¿Por qué en 6 meses de gobierno nunca hubo convocatoria, nunca, según los sectores involucrados, para acordar entonces esos disensos o para poder hacer ese consenso? Nunca se planteó la veeduría social de los partidos de oposición cuando eran oposición, pero entonces firman un acuerdo donde hay veeduría de los partidos de oposición y la veeduría es favorable ampliamente al gobierno, que tienen 3 representantes, los empresarios, aliados del gobierno, 2 del sector laboral, también aliados. O sea, la mayoría es la mayoría empresarial, es lo que se ha visto. O sea, que con esto se ha roto prácticamente con ese sector social que fue aliado. Entonces, para entregarse, ¿qué? A los brazos de los empresarios, eso no me parece que es una buena idea. Mientras tanto, hay bastante crítica respecto de la posición del Ministerio de Energía y Minas, que parece había entregado todo el control justamente de ese sector, no a ese ministerio, sino también a sectores empresariales. Y entonces se empezó a sindicar una serie de violaciones, de supuestas violaciones a la ley de electricidad, porque precisamente el Ministerio de Energía y Minas, presidiendo el Consejo de las Sedes, y las sedes bajo contrato con más del 80% de la demanda, cuando no debe pasar del 80%, parece que eso no es algo que tenga ninguna relación con la forma en cómo debe manejarse precisamente o cómo debe actuarse a partir de lo que dice esa ley de electricidad, que también supuestamente se viola porque Punta Catalina firmó un contrato grado a grado ilegal que aumentó el déficit de las sedes en el año 2020 en $74 millones, vendiendo energía más cara que las sedes y que podían comprar más barata en el mercado spot. Consultaba con un amigo que me hacía estos señalamientos respecto a lo que había sido el discurso del ministro de Energía y Minas, haciendo algunas justificaciones de por qué se firmaba ese pacto cuando ellos se habían negado y que no se le había cambiado ni punto y coma a lo que había elaborado las autoridades pasadas. Y precisamente me decía que el Ministerio de Energía y Minas incluso ha usurpado las funciones porque actúa como un planificador y un rector del sector energético, o sea, electricidad y combustible, y a la vez también como agente del sector eléctrico porque preside el Consejo Unificado de las Sedes e involucrarse en los aspectos técnicos y comerciales de Punta Catalina. Con eso se ejerce una competencia que es desleal con los demás agentes, por tanto, juez y parte, y con eso un poco responde a ese discurso del ministro de Energía y Minas en lo que tiene que ver con que algunas de las propuestas se habían cumplido para la firma del pacto y una de ellas era precisamente la unificación del Consejo Unificado. El hecho de que se mantienen los contratos ilegales, por ejemplo, con los generadores en San Pedro de Macorís, en San Felipe, y eso se había denunciado precisamente cuando el PRM era oposición como actuaciones ilegales. La destrucción de la sede, que no está ni en los consensos, tampoco está en los disensos del pacto, y eso parecería entonces casi un capricho. Pero además 6 meses y ahí no se ha sacado una sola licitación de las tantas licitaciones que habían sido prometidas de Punta Catalina ni de la integración de la nueva energía, y solo anuncios tenemos, a pesar de que ese que estuvo muerto de risa, suponemos, en el día de ayer, que se llama Rubén Bichara, que debería de estar en otro sitio, dejó lista esa licitación de nueva energía. Prometieron muchas cosas y prometieron un informe de Punta Catalina en enero, y ese enero se fue y vino febrero y ellos todavía no lo han publicado. Pero Punta Catalina también tiene serios problemas ahora mismo con la unidad 2. Se habla incluso de que esa operación vino una misión del fabricante de la caldera que se llaman Babcock & Wilcox, que va a venir la próxima semana. Mira, yo tengo incluso la carta de esa empresa que fue la que elaboró la caldera,
porque ellos realmente no se ha informado nada, mantienen en silencio, sospechoso todo esto, y parece que esa unidad 2 de Punta Catalina no va a entrar por ahora, porque las actuaciones no han sido correctas, y porque como ocurrió en algún momento, ustedes se acuerdan con esa denuncia que hicimos del rotor del generador, que después hicieron unos trastueques extraños, y en ese entonces General Electric no se la cubrió porque fue un tema de mal manejo. Lo mismo ocurrió en este momento. Finalmente con ese caso pusieron entonces uno, el de la Catalina 2, lo pusieron a la Catalina 1, y la otra que ya no tiene garantía y tampoco tiene garantía en este momento, esa Catalina 2 que desde enero está fuera de servicio. Señores, en esas complicaciones estamos, y nada de eso se explicó para la firma o para el acuerdo eléctrico que se hizo en el día de ayer. O sea que para el 2021, según las declaraciones que se han ofrecido, en términos de lo que es el presupuesto, se ha consignado un subsidio al sector eléctrico que es de 59,000 millones de pesos, y eso equivale a unos 1.000 millones de dólares. También me contaba un experto haciendo estos cálculos, que no puedo hacerlo yo porque experta no soy, pero me decía entonces que eso es el doble de los 500 millones de dólares iniciales que inicialmente las autoridades del sector eléctrico habían anunciado el año pasado, y que se incluiría entonces en el presupuesto del 2021. Explica que en el 2020 el déficit en flujo de caja de las distribuidoras terminó en el orden de los 860 millones de dólares, y que el subsidio proyectado para el año 2021 de 1.000 millones de dólares había evidenciado en términos financieros una reducción de pérdidas y gastos, y las autoridades con una proyección en la situación igual o peor que la que ocurrió en el 2020 o que había ocurrido en años anteriores. Entonces, con estos elementos puestos sobre la mesa, simplemente lo que se está cuestionando es la tan cacareada de eficiencia en la gestión y prometida que no se ha visto, y de acuerdos entre el gobierno y parece ser que entre cúpulas empresariales, que no va a aportar absolutamente nada. O sea que no es un asunto de acuerdo, no es un asunto de teorías, es un asunto de voluntad, de acciones, de actuaciones, que no es lo que se ha estado mostrando, y son elementos que pueden incorporarse también a esa firma del pacto eléctrico, donde nadie, yo creo que ni siquiera el presidente Luis Abinader, que cuando se refería al caso decía que no era el deseado, no era el acuerdo que, bueno, que debía salir, ¿no?, y partir del consenso, que no es perfecto en absoluto, pero se firmó en Palacio, y ojalá nosotros no tengamos que arrepentirnos de eso. Bueno, tendrá elementos para el discurso, pero también nos coloca en la antesala de la firma del pacto fiscal. Recuerden que no es nada nuevo tampoco, como se había firmado, pero ahora con muchos entruñamientos, distinto de cuando se firmó el pacto educativo. Vamos a ver entonces qué es lo que nos depara, señores, los días por venir. Ojalá nos equivoquemos respecto a todo eso. De todas maneras, yo creo que en esa rendición de cuentas del presidente Luis Abinader en el día de mañana, en estos 6 meses, habrán aspectos que ciertamente habrá que reconocerse como avance en esta gestión y como elementos de buena voluntad. Usted tenga la buena voluntad, por supuesto, de darnos like si les gustó esta transmisión. Por supuesto, suscríbase si no lo ha hecho, comente, comparta. Soy Ivonne Ferreras.